Muy bien, buen día, ¿cómo están? Muy bien, sí, han tenido una buena mañana, tienen energía, gracias por estar aquí. Quiero decirles bienvenidos a Vidaín. Una vez más, quiero decirte que a mí me emociona que cada domingo vemos personas nuevas, rostros nuevos de hombres, mujeres, familias que se están uniendo a nuestra comunidad o que están simplemente visitándonos. Y yo te quiero decir a ti que probablemente no eres seguidor de Jesús, o que probablemente sí te identificas como cristiano, te identificas como católico, pero en realidad, sabes, tienes muchas dudas. Ya sabes, te identificas como católico, como cristiano, pero más por tal vez costumbre o más por tradición familiar, pero hay muchas dudas. Yo quiero decirte, estás en el lugar correcto. Quiero decirte que este lugar lo diseñamos y lo creamos precisamente contigo en mente. Queremos que este sea un lugar donde puedas encontrar relevancia, que te podamos agregar valor, pero sobre todas las cosas, que encuentres un lugar seguro donde explorar tu fe. Para eso nosotros esto es súper importante. Entonces yo quiero otra vez agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Y mira, hoy quiero iniciar con una pregunta. Y tal vez si has estado acá las últimas semanas dices, Yair, siempre empiezas con preguntas. ¿Por qué tanta pregunta? Y sabes, es que a mí me interesa que podamos prender nuestras mentes y conectarnos con lo que estamos viendo en esta conversación que iniciamos hace varias semanas y que es muy relevante para nosotros y creo que es muy importante para todos. Y quiero empezar con una pregunta que estoy convencido que te has hecho. Es una pregunta que te has hecho a ti mismo. Probablemente no te has atrevido por la manera en la que creciste, el ambiente de familia, el ambiente de iglesia en el que creciste. Tal vez no te atrevías a hacer la pregunta en voz alta, pero sí la tenías en tu mente. Y tal vez pensabas, oye, ¿será que ellos también se están preguntando? Pero ¿por qué nadie pregunta? Si tú no eres un seguidor de Jesús, pero has escuchado la propuesta del cristianismo, sin duda te has hecho esta pregunta. Son de esas preguntas que de verdad están ahí. La quiero poner en la pantalla porque es importante y lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Cuando creces expuesto al cristianismo en una iglesia, tú sabes que esto es parte. De hecho es parte esencial, fundamental de la propuesta del cristianismo, que Jesucristo murió por tus pecados y los míos para salvarnos. Pero ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué no simplemente perdonar y olvidar, no? Es una pregunta muy legítima. Si Dios es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿no? ¿Por qué no simplemente perdonar y listo? Tú y yo hemos perdonado a personas y no tenemos que morir, ¿estás de acuerdo? O sea, parece un poco extremo, parece un poco salvaje inclusive. Es una pregunta muy importante, pero tenemos que hacerla porque es algo que está presente desde el principio del cristianismo, en el primer siglo. Antes de que existieran los evangelios, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, inclusive la Biblia como la conocemos, había una especie de credo. Tú sabes, estas creencias, principios que se repiten y se repiten y se repiten. Y el credo que se repetía antes de las cartas de Pablo, antes de la Biblia, era precisamente este. Lo voy a leer en español, obviamente se escribió en griego originalmente, pero dice así: Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado, se levantó al tercer día y fue visto. Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado, se levantó al tercer día y fue visto. Y hasta como que rimaba, porque la idea es que se lo memorizaban y que lo repitieran y que lo repitieran y que lo repitieran. Es algo que desde el inicio está presente en el cristianismo, pero no responde a la pregunta ¿por qué Dios tenía que enviar a su Hijo Jesús a morir para salvarnos? Una pregunta muy importante, porque por una parte es esencial, es central al cristianismo, y por otra parte puede convertirse en un obstáculo para muchas personas. Y quiero que hablemos de eso hoy, ¿les parece? Miren, hoy vamos a continuar esta conversación. Llevamos ya, esta es la quinta semana en la que hemos estado conversando acerca de la lista fundamental, una serie de mensajes en donde lo que queremos es simplemente recuperar los esenciales de nuestra fe. Creemos que esto es súper importante. Es súper importante, que es esencial, que es fundamental para ser un verdadero seguidor de Jesús. Una de las cosas que decimos acá todo el tiempo es que seguir a Jesús hace tu vida mejor, y que seguir a Jesús te hace mejor para la vida. Eso es buenísimo. Yo creo que todos queremos eso. Pero ¿qué es esencial en el cristianismo? Porque yo estoy convencido
que cuando el cristianismo se presenta en lo esencial, en lo fundamental, no en lo periférico, es algo muy atractivo, ¿saben? El cristianismo es algo que inclusive decimos que es irresistible. Lo que las personas resisten del cristianismo tiene que ver con cosas que son periféricas, cosas que no son centrales, cosas que se convierten tal vez tradiciones, cosas culturales que a través del tiempo se van agregando. Cosas como formas de hablar, cómo te tienes que vestir, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Cosas que se hacen en la iglesia que inclusive son raras. Es la verdad. Son cosas raras. Y no digo que estén mal, ¿ok? Aunque sí hay algunas ocasiones, y hemos hablado de esto en las semanas pasadas, hay ocasiones que inclusive se hacen cosas que van completamente en contra de lo que Jesús enseñó. Pero son cosas periféricas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esencial? ¿Qué es fundamental? Es lo que queremos responder en esta serie. ¿Qué es fundamental? ¿Qué tengo que creer? Y siempre hablamos del hacer acá, ¿ok? Siempre hablamos del hacer. El hacer creemos que es lo que hace la diferencia, pero en esta conversación queremos hablar de qué tengo que creer, porque el creer es importante. Todos creemos algo en nuestra vida y eso motiva, eso mueve, eso es el filtro a través del que vemos el mundo y nuestra vida y nuestras amistades y nuestras relaciones. Entonces, ¿qué tengo que creer para ser un seguidor de Jesús? Y como decía hace un momento, creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor, a ti te hace mejor para la vida. Y todos queremos eso, pero si me pones a tener que creer y hacer un montón de cosas que ni siquiera son fundamentales, que ni siquiera son esenciales, creemos que el cristianismo puede ser resistible. Creemos que el cristianismo se puede convertir en una barrera para la gente cuando el cristianismo no se presenta en lo esencial. Y por eso queremos hablar de esto. Y hasta ahora hemos estado haciendo una lista, ¿ok? Y si tú no has estado con nosotros en las últimas semanas, es súper importante que tengas la oportunidad de escucharlo. Yo creo que te va a traer mucha claridad muchas de las cosas que hemos estado hablando. Pero el día de hoy hemos visto 4 elementos en esta lista fundamental de qué necesitas creer para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y las quiero repetir. No puedo hacer un resumen porque ya son 4. Hoy vamos a ver la quinta, entonces me tardaría muchísimo, pero te las menciono rápido. La primera tiene que ver con que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Primera cosa esencial. ¿Por qué creemos eso? Porque si vamos a ser seguidores de Jesús y Jesús dijo eso de sí mismo, pues hay que creerlo. Eso fue lo que Jesús dijo de sí mismo. La 2, Jesús vino a mostrarnos y explicarnos cómo es Dios. Y hablamos de esto. Es tan importante cuando tú piensas algo diferente, cuando piensas en Dios Padre y en Jesús. Caray, si hay una tensión entre esos dos, hay trabajo que hacer, porque Jesús vino que Él nos dijo que lo más cercano que vamos a estar a Dios es si lo vemos a Él. Nos dijo, mírame, Felipe, tanto tiempo tengo contigo, enséñanos al Padre, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Y entonces Jesús le dice, hello, aquí estoy. Jesús vino a mostrarnos y explicarnos cómo es Dios. La 3, Jesús definió pecado como cualquier cosa que te daña a ti y a otros. Y tú y yo te podemos tener la tendencia de clasificar o de hacer una lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Y Jesús fue súper claro en su definición. Cualquier cosa que te daña a ti o daña a otros es pecado. Y la semana pasada hablamos de la 4, que es Jesús prometió justicia y mientras tanto nos invita a confiar en Él. Bueno, hoy vamos a ver el 5º elemento. Y es un elemento que probablemente tú pensarías, Yair, ese debió haber sido el primero, porque es algo que se habla en la iglesia todo el tiempo. Es algo que es fundamental, es central, pero al mismo tiempo también es confuso para algunos. Y la 5ª cosa en la lista fundamental la quiero presentar al inicio del mensaje, y es la siguiente: Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Jesús murió por mis pecados, por tus pecados, para reconciliarnos con Dios. Las personas que estuvieron cerca de todo lo que sucedió en el primer siglo, cerca de Jesús, en su vida, su muerte, su resurrección, creían esto. Para ellos esto era muy importante, por eso lo del credo. Un hombre llamado Saulo de Tarso, que eventualmente cambia su nombre, tú lo conoces como Pablo, el apóstol Pablo, que él vive como un cristiano, se convierte al cristianismo no 40 o 50 años después de la resurrección. Él vive como un cristiano, se convierte al cristianismo unos 4 o 5 años después de la resurrección. Y el orden es importante. Él era muy intencional en esta verdad.
en resaltar la importancia de que Jesús murió por tus pecados y por los míos para reconciliarnos con Dios. Y él escribe, de hecho él anda viajando por la costa del Mediterráneo, enseñando a las personas, levantando comunidades de fe. Y después empieza a escribir cartas. Y quiero que leamos justamente una carta que escribió a los seguidores de Jesús que vivían en Corintio. Él ya había estado con ellos, ya les había enseñado, pero ahora les escribe para recordarles algo muy importante y recordarles lo que les había enseñado. Y fíjate, lo leemos rápidamente. Primera de Corintios 15, verso 1 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué cuando estuvimos juntos. ¿Se acuerdan? Yo les pregunté, quiero recordarles las buenas noticias, el evangelio, esa es la palabra en griego, evangelion. Y me encanta porque uno lo lee tan rápido, son buenas noticias, pero en el primer siglo quiero que sepas que así se referían todas las personas cuando hablaban de lo que había hecho Jesús. Buenas noticias, porque eso es lo que eran. Eran buenas noticias. No era una nueva religión, no era una cosa, era un movimiento que estaba basado en unas noticias que eran muy, muy buenas. Y después de eso les dice: mediante estas buenas noticias son salvos, salvos de su pecado, salvos de su condenación, salvos de sus errores. Y esto parece fundamental, ¿no? Yo quiero ser salvo, tú quieres ser salvo. Tú y yo sabemos que no llegamos, nos equivocamos, ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares. Y entonces Pablo dice: la buena noticia es que son salvos. Esto parece importante. ¿Qué tan importante es, Pablo? Entonces Pablo le responde en el siguiente verso 3, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Por eso muchos de ustedes dicen: Yair, esto lo debemos de haber hecho al principio, porque es lo más importante. Dice: y lo que se me había transmitido a mí también. O sea, de todas las cosas que Pablo les enseñó, les está diciendo: quiero recordarles lo más importante, lo que a mí se me transmitió y lo que yo les enseñé a ustedes. Esta es la parte más importante de la lista. Esta es la que tiene una aplicación muy personal y muy práctica contigo, conmigo. Esto es lo más importante, dice Pablo. Y quiero hacer un paréntesis, porque aquí, después de esto, Pablo les dice el credo justo. Aquí viene escrito, ahorita lo vamos a leer, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué era tan importante esto? Porque, amigos, en ese tiempo la gente no sabía ni leer ni escribir. Estamos hablando del primer siglo. En las ciudades grandes, la estadística, los historiadores dicen que tal vez el 15% de la población de las ciudades grandes, olvídate en los pueblos, en las ciudades grandes, solo el 15% sabía leer y escribir. Además, amigos, en ese tiempo no había Nuevo Testamento, no existía la Biblia como la conocemos hoy. Entonces, por eso el credo era tan importante. Y lo escribe acá Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es eso por lo que nosotros somos salvos? Dice en el verso 3-4 que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está. Ahí está. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado. Y es interesante, lo pasamos de vista, pero Pablo es intencional en decir: oye, fue sepultado. En otras palabras, quiero que sepan que la gente que se sepulta es la gente que se muere, no la gente que queda en coma y luego se levanta, o que se desmayó y que luego se levanta. Para Pablo era muy importante esto, quiero que sepan. O sea, que quede claro, no es una metáfora. Murió, estaba muerto, lo sepultaron. Y después dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. Se apareció otra vez. Es muy importante lo que está escribiendo Pablo. Sus palabras yo creo que fueron inspiradas por Dios, porque es muy intencional. Dice se apareció, o sea, realmente resucitó, así como realmente murió. No estaba en coma, no se desmayó, murió. Dice también resucitó. No es un rumor, no era un chisme que se corrió por ahí. Él resucitó, dice, se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, Pablo había ido muchas veces a Jerusalén, amigos, donde había sucedido todo esto. Y Pablo tenía conversaciones con Pedro y con Santiago y con la gente que había estado cerca de Jesús. Y luego esas conversaciones quedan documentadas en muchas de lo que se escribe en el Evangelio, en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento. Y Pablo está escribiendo y está diciendo: oye, yo sé, no es que me lo estoy inventando, yo sé porque yo estuve ahí. Quedaron registradas esas conversaciones. Y luego dice algo espectacular que no sé si tú has leído, pero dice en el verso 6, dice: después de que apareció a Cefas y a los 12, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. O sea, amigos, recuerden, no fueron pocos. No fueron 2 o 3 personas que tal vez se imaginaron que lo vieron, que se fumaron ahí la hierba o algo y pensaron que lo vieron. No, muchos lo vieron. Muchos lo vieron. A donde yo iba decían lo mismo, hablaban de Jesús, lo vieron vivo. Y es como si Pablo está diciendo: si no me crees, súbete a un barco, ve para allá, tú los vas a ver. Están vivos todavía. Esto no sucedió hace cientos de años. Acaba de pasar. Dios hizo algo increíble entre nosotros. Y es tan importante esto. De ahí viene. Pero Pablo dice que lo vio Pedro, que los 12 lo vieron, que más de 500 personas lo vieron. Pero hay uno en particular que se preocupa por escribir y me encanta. Fíjate lo que dice en el verso 7. Dice: luego se apareció a Santiago. Luego se apareció a Santiago. Y esto, amigos, es tan importante porque Santiago, tú tienes que saber que se presenta en los textos bíblicos como el hermano de Jesús. Santiago no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. En los evangelios, las biografías que tenemos de Jesús, Santiago no aparece ahí. De alguna manera queda claro que Santiago no creía que su hermano era quien él decía ser. Y yo lo entiendo, yo me pongo a pensar: ¿qué tendría que hacer tu hermano? O sea, imagínate, yo me imagino a Santiago. O sea, sí era el consentido de papá y mamá, sí, siempre sacaba puros 10, nunca se equivocaba. Yo lo sé, pero a ver, de eso, a ser el hijo de Dios, hello. ¿Qué tiene que hacer tu hermano para que te convenza? Yo soy el hijo de Dios. Santiago no creía, amigos. Pero cuando Santiago vio a su hermano vivo, después de haberlo visto ejecutado en un madero, cuando Santiago vio a su hermano desayunando en la playa con sus amigos, dijo: mi hermano es el Hijo de Dios. Mi hermano es mi Señor, es mi Salvador. Y yo creo que por eso Pablo deja que escrito y dice: se apareció también a Santiago, el que no creía en él, el que al principio decía: este hombre. Caín está experimentando un El que era juicio escéptico a través de la vida de su hermano. Así que ¿qué es fundamental? El sacrificio de Aquí su lo vemos. hermano Este es apunta el a ese texto. De ideal. La aquí vida que viene. Abel estaba llevando a cabo, ¿Ok? la vida que estaba viviendo ¿Qué él, es fundamental? lo estaba Que juzgando. Cristo murió Ese por nuestros era pecados el y fue ideal. sepultado, se levantó al tercer Él día estaba siendo y fue juzgado. visto. Y Entonces quiero no hacerlo solamente más está enojado personal con acá. Dios, Cristo murió sino por que tus pecados, amigo. el sacrificio de su Por hermano tus lo está pecados, juzgando. amiga. Y yo te digo una cosa, a mí me parece sepultado. increíble esto. se Yo no levantó sé al si tú estás de tercer acuerdo, día creas que son personas reales fue o ficticias. visto. Eso no importa, Pedro, ¿ok? por los 12, Esto por hasta representa la 500 al realidad mismo humana de tiempo. una manera tan Por Santiago, su hermano, espectacular. que no creía en él. Porque tú sabes lo que es eso. Y yo sé Tú que la sabes mayoría qué de es los lo que que es, están acá, lo yo que sé es que sentirte muchos de juzgado, ustedes ¿verdad? Cuando tu están aquí esposa y te creen habla de lo esto, pero bueno también que es quiero el reconocer esposo de la amiga. y puedo respetar. Cuando tus hijos Hay te muchos dicen: que no, es sean que los papás de escépticos y mis que amigos son piensan, ok, ellos creían increíbles. eso. Cuando tu jefe entiendo que crean solo eso, se la pero otra vez, pasa Yair, hablando de no tu has compañero de respondido la trabajo pregunta. y dice que es ¿Por tan qué tenía que inteligente y morir? tan capaz, ¿cómo te sientes? ¿Por qué Dios Sientes tenía que inútil. enviar a su hijo? Sientes mal. No es Que no trapaz, y probablemente sea verdad todo perdonaba eso. y listo. Probablemente Él eres un tenía la inútil, no, autoridad te de creas. hacerlo. No lo Jesús sé, pero tenía la autoridad de te hacerlo. sientes Recuerden mal, que te lo hablamos sientes hace algunas juzgado, semanas. ¿estás de Si tú eres acuerdo? parte de nuestra familia hace Es tan tiempo, hace algunas común, semanas, esa es la tal vez un par de meses, experiencia hablamos de humana, que te sientes Jesús incompetente. perdonó Y y son anunció esos su perdón por momentos, adelantado. por Lo eso es vimos tan por lo menos poderoso en lo que 3 vamos a leer. ocasiones. Lo vemos. ¿Se Donde acuerdan tú de ese tienes hombre paralítico que dos bajan del opciones. techo de una casa? Y tienes una Está decisión que paralítico y tomar. llega y le dice: Tienes la opción de tus estirarte pecados te son y perdonados. de inspirarte Y el hombre, yo creo que y de dijo: buscar y "Caray, yo no perseguir quiero". ese ideal. O Eso tienes no la es lo que- opción para de eso hacer no lo vine, que hizo ¿verdad? Pero Caín. gracias por el perdón. Mira lo que Jesús hizo lo Caín en el perdonó. verso 8. Y luego una mujer Si que Caín tenía una habló con mala su hermano reputación, ¿se acuerdan? Y cuando estaban en el campo, Una mujer que era una Caín prostituta y que atacó a su está ahí, hermano está a sus pies y le dice: y lo mujer, asesinó. tus pecados te son perdonados. Jesús tenía la autoridad Caín para tenía perdonar una opción. pecados. De Y lo hecho, vemos Dios al le dijo, extremo "Tienes cuando está en la opción, cruz y que le dice: Padre, perdona. puedo levantar". No saben lo que están haciendo, Padre. Y Caín perdónalos. decidió deshacerse. Jesús podía del ideal. perdonar. ¿Por qué tenía que morir? Yo no me voy a estirar. Me están juzgando. Me Y yo deshago quiero del tratar de responder esta ideal. pregunta. Se deshizo, lo atacó, lo eliminó, A través de lo que eliminó el escribe ideal, también decide Pablo más eliminarlo. adelante. Pero Después antes de vemos ahí en el mismo responder, texto que Dios quiero dice: comentarte un "Caín, par de ¿qué cosas. has hecho? Un par de cosas que son importantes, ¿ok? La ¿Qué primera has de hecho? Que ellas, lo mató.
Probablemente vas a Y es pensar una que te pregunta estoy tan sacando la importante vuelta, para pero ti, no es para así. mí, ¿sabes? ¿Okay? Quiero comentarte dos cosas. La primera, tú y yo también vas a decir, ya ahí tenemos le estás una sacando la opción, vuelta. No le estoy tenemos sacando la una vuelta, decisión simplemente que quiero que tomar. todos estemos de Porque acuerdo nosotros que hay una tenemos la categoría tendencia de de hacer cosas. Esto es muy exactamente importante, lo ¿ok? mismo. Hay una categoría de cosas que Amor, ¿viste existen qué lindo trata y son su aquellas esposo a la cosas esposa? que son verdad, ¿Viste qué lindo aunque tratan no las a mi entendamos amiga, completamente. ¿Estás de su acuerdo? esposo? Hay cosas Sí, que sí, pueden vimos ser la última foto, verdad, feo. aunque no las entendamos Lo completamente. eliminas. Todos los días Lo asesinas. lo Y experimentamos. aparte creo que ni les va bien. ¿Viste el carro que le compró? Hay cosas que son reales y verdad, aunque no Yo las creo que a ti te entiendas gustaría al estar casado con 100%. alguien. Piensa en la tecnología. Piensa Y en tu estamos teléfono asesinando celular, que tocas con a unos ese deditos y ideal, le haces así y se abre la a foto y esa se hace chiquita. y es tan común. ¿Saben cómo funciona? Yo no sé Papá, cómo es que funciona. mi- También sé yo que creo que no si tiene nada no que hacer, pues, funciona, yo ya sabes contigo. qué tienes que hacer cuando no funciona. Lo apagas, lo prendes. No sabes cómo, pero Somos vuelve a tan funcionar. dados ¿Verdad que sí? actuar Y lo como usas Caín. todos los días. Todo el tiempo Y por eso digo, estamos no me expuestos a importa si cosas tú crees que esto que son son reales, personas que son literal, no me verdad, importa. aunque Esto no es las tan entendamos importante. completamente. Y si la Esto muerte es de tan Jesús para el valioso perdón porque de tú y yo tus tenemos pecados esa puede caer en esa tendencia. categoría, yo te quiero decir, Es tan está bien. fácil No destruir, eliminar, atacar. Eso está bien, amigo. La semana pasada, el En viernes, lugar de ahorita que ser mencionaba humilde Ulises, estábamos a y 3,000 abrazar y tomar kilómetros la de decisión aquí. de, ¿sabes qué? Me voy a Y me estirar. subí a un Y tengo que crecer. artefacto Tengo que perseguir ese ideal enorme y tengo que empezar a hacer los sacrificios que se correctos. suspende en el aire. No sé cómo. Y puede viajar a 1,000 kilómetros por hora. ¿Saben cómo funciona eso? Yo no. Tal vez tú eres ingeniero aeronáutico o algo y sabes, yo no sé. Si yo tuviera que saber cómo funcionan todas las cosas que yo utilizo, no usaría nada. Es como este micrófono que tengo aquí puesto. No hay ni un cable. Mira, mira, y se escucha. Si yo tuviera, no sé cómo funciona, pero funciona. Si yo tuviera que saber cómo funciona y entender al 100% para usarlo, no usaría nada. Esa es la primera cosa que te quiero decir y es importante. La segunda tiene que ver un poco con la primera y es la siguiente. Amigos, si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo cumple, híjole, le creo cualquier cosa que me diga. Le creo cualquier cosa que me diga, aunque no lo entienda. Y yo sé que parece chiste, pero es anécdota, como dicen por ahí. Esto pasó. Hubo alguien que predijo su propia muerte y resurrección y lo cumplió. Yo le creo y no significa que mi fe no está fundamentada en algo. Mi fe está fundamentada en un hecho que sucedió. Porque un hombre predijo con precisión lo que iba a pasar. Y después lo vieron desayunando pescado frito en la playa con sus amigos. A ese yo le creo lo que me diga. Y si Jesús lo hizo y si Jesús dice que mi pecado me separa de Dios, lo voy a aceptar. Y entiendo que mi pecado y mis errores y mi falta de perfección me separa de Dios. Hay consecuencias, pero también hay otra cosa que Jesús dice. Jesús dice que Él me ofrece perdón. Él me ofrece perdón. Y si Él dice que para perdonarme Él tenía que morir en la manera que murió, lo voy a aceptar aunque no lo entienda. Entonces, yo quería comentar esas dos cosas, pero son simplemente notas al pie de página. Yo quiero hablar de esta explicación de una forma más racional y del por qué Jesús tenía que morir. Y créeme, no es tan complicado, no es tan confuso como parece. Y todo está fundamentado en el siguiente principio. Al igual que tú, Dios valora la justicia, amigo. Al igual que Dios, tú y yo valoramos la justicia. El hecho de que existe el concepto de justicia en el humano está conectado con que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y tú y yo creemos que existe justicia. Hay cosas que están bien y hay cosas que simplemente están mal. Lo hablamos la semana pasada. Y la explicación racional de esto viene de ahí. Pero el tema es el siguiente: hay una mala noticia. Y aquí es donde se confunde uno y donde se complica la cosa. La mala noticia y el problema es que tu concepto de justicia, tu sistema de justicia y el mío está defectuoso, está dañado. Tu sistema de justicia es egoísta. Mi sistema de justicia es egoísta. Nos encanta
Que la justicia se cumpla cuando se trata de alguien más que se está equivocando, que caiga todo el peso de la justicia. Pero cuando se trata de mí, ay, ahí nada más denme un poquito de justicia, porque ay, no estuvo tan mal, ¿verdad? No estuvo tan, nadie es perfecto, defectuoso, está dañado, es egoísta. Cuando se trata de alguien más es muy fácil. Mira, yo te quiero decir algo y lo voy a poner en la pantalla porque eso es tan importante. Amigos, tenemos una incapacidad de entender el sistema de justicia de Dios. Y esa incapacidad para entender la justicia de Dios nos hace sobreestimar nuestro propio sentido de justicia. Creemos que tenemos la razón, estamos convencidos, hemos leído lo suficiente, pero tenemos una incapacidad de entender el sistema de justicia de Dios. El sistema de justicia de Dios no está dañado, no es egoísta, no está defectuoso. Y ahí es donde está el tema. ¿Y sabes qué es lo que más, sabes qué más hace nuestra incapacidad de entender el sistema de justicia de Dios, la justicia de Dios? Además de que nos hace sobreestimar nuestra manera de ver las cosas, subestimamos la tragedia y lo terrible de tu pecado y de mi pecado. Lo subestimamos. Ay, no estuvo tan mal. Ay, no, pero no es justo. ¿A poco por eso? Subestimamos nuestro pecado y por eso preguntamos cosas como ¿por qué Jesús tenía que morir? Amigos, vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro. Y cuando vives el suficiente tiempo en un mundo oscuro, nuestros ojos se han adaptado a la oscuridad. A ti te ha pasado en la noche que te levantas y prendes la luz y dices, apaga la luz, es demasiado. Te adaptaste a la oscuridad. Y en nuestro mundo tú y yo nos hemos adaptado a la oscuridad. ¿Sabes? Cuando mi hijo Eugenio tenía unos 4 años, teníamos poco que nos habíamos cambiado a vivir acá a la Ciudad de México, y yo había comprado una bocina muy padre de alta fidelidad, de esas que son costosas. Me encanta la música y me acuerdo que ahorramos y compramos la bocina, y era una bocina que tenía su sistema de bajos, de agudos, de medios, y tenía sus membranas diferentes, y tenía una tapa. Una tapa no se ve, pero tú le podías quitar la tapa y veías el sistema de bocinas. Eran como muchas bocinas, muy padre. Y recuerdo que un día llegué del trabajo y vi que la tapa estaba removida, porque esa bocina la teníamos así al alcance, muy bajito, en un mueble de tele. Y me di cuenta que todas las membranas de las bocinas estaban apachurradas. Dije, no puede ser. Como se pueden imaginar, cuando llegó mi hijo y me dijo, papi, estuve jugando con la bocina a aplastar las bolitas. No fue un momento emocionalmente neutral para mí, ¿ok? O sea, fue una cosa que me costó. Él tenía 4 años. Me costó. Entonces yo me acuerdo que él se dio cuenta que algo había hecho mal por la cara que yo tenía. Pero hice lo que cualquier padre podría hacer, y es que me adapté a su capacidad. O sea, ¿qué le decía? ¿Me la pagas? ¿Ahora me la vas a pagar, niño? Me adapté a su capacidad. ¿Y sabes qué es tan increíble? Que el Dios de Jesús, el Dios que vemos de Génesis a Apocalipsis, es un Dios que se adapta a nuestra capacidad. Porque tu Padre Celestial se adapta, es un Padre bueno. Y si yo, siendo malo, me hinqué ese día para estar a su nivel y le dije, papito, no quiero que vuelvas por favor a jugar con las bolitas de la bocina, vete con tu mamá. Dijo, sí papi, sí, y se fue con su mamá. Amigos, la diferencia entre mi hijo y yo, y la diferencia entre tú y yo y Dios, es completamente diferente. Mi hijo y yo estamos casi en el mismo nivel de justicia. O sea, ¿cómo le explicas a un niño la gravedad de lo que acaba de hacer?
Esa diferencia, hijo, está casi ahí, hay una diferencia. Pero cuando se trata de Dios, claro que se nos hace fácil preguntar por qué Jesús tenía que morir. Claro que se nos hace fácil decir, no estuvo tan mal. Claro que se nos hace fácil subestimar nuestras ofensas, nuestros errores. Pero quiero responder a la pregunta, ¿ok? Y quiero que antes de que nos vayamos leamos algo que escribió Pablo. Y es algo increíble, es algo espectacular. Le escribe a los seguidores de Jesús, cristianos que vivían en la ciudad de Roma, en la gran metrópoli. La mayor parte de ellos habían sido judíos antes de ser cristianos. Y entonces Pablo les escribe para enseñarles a ellos lo que Pablo ya había estado enseñando, pero principalmente a los gentiles, o sea, a la población no judía. Y de alguna manera, como Pablo estaba arrasando por todo el Mediterráneo compartiendo, y la gente estaba creyendo, y había otro grupo de judíos, porque Jesús era judío, y entonces que creían en Jesús, había como dos conceptos, como dos versiones del cristianismo, pero es una sola. Había dos interpretaciones de alguna manera de quién podía ser cristiano, quién no podía ser cristiano, qué tenían que hacer, y los judíos se sentían muy especiales. Pablo dice no. En Hechos 15, que es un libro que narra el doctor Lucas, tú puedes ver cómo se resolvió ese problema. Pero Pablo no tiene problema en escribir, y él escribe lo que él había estado enseñando. Inclusive él tiene un encuentro con Pedro y hablan de forma muy fuerte acerca específicamente de esto. Pero quiero que leamos Romanos 3. Y yo sé que este es un texto, tal vez parece bastante teológico, pero quiero que lo leamos juntos porque aquí está el porqué. Aquí está la respuesta. Explica por qué Dios tuvo que enviar a su hijo a morir. Y dice Romanos 3:20, léanlo conmigo, está en la pantalla, en su mente, yo lo voy a leer en voz alta. Dice: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie será justificado, nadie se va a presentar justo delante de Dios por hacer cosas buenas, por seguir las reglas. Dice, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, tú y yo y ellos están conscientes de que se equivocan porque existe una ley. La ley simplemente te dice, hey, estás mal, hey, te equivocaste. Cuando tratas mal a alguien más te das cuenta que estás haciendo algo mal porque la ley así lo dice. Pero dice, o sea, lo que está diciendo aquí es, nadie será justificado en presencia de Dios. O sea, conocer la ley, cumplir la ley, sabértela súper bien, no te presenta justo ante Dios. Eso no puede suceder. Dice, no tienen esperanza, de alguna manera le está diciendo Pablo a los romanos. En el 22 les dice, de hecho, no hay distinción, y esto no le gustaba a ellos, porque ellos eran judíos y se sentían distinguidos. Y Pablo les dice, no hay distinción, no hay diferencia entre judío y gentil. Y después viene este verso que tal vez es muy famoso, tú lo has escuchado. Dice, pues todos han pecado y están privados, destituidos, separados de la gloria de Dios, la majestad de Dios, la pureza de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios. No alcanza. Lo que Pablo está diciendo es, sí, amigos, tal vez para ustedes es fácil decir, yo soy mejor que tú, no soy tan bueno como aquel. Pero viene Dios y dice, voy a nivelar el terreno de juego. Todos estamos en el mismo barco. Cuando se trata de la justicia de Dios, todos estamos en el mismo barco. Y Pablo está escribiendo acá y les dice, todos han pecado. Judíos, gentiles, gente buena, gente más o menos, gente malona. Todos. Cuando dice todos en el griego, es una palabra que significa todos. No hay mucha cosa, todos. Tú y yo, todos los que estamos en este cuarto y fuera de este cuarto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y después dice en el 24, porque esas parecen malas noticias, pero vienen las buenas, porque en el 24 Pablo dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. O sea, la gracia de Dios aplica de la misma manera que todos estamos en el mismo barco y no llegamos y estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Dice, de la misma manera, gratuitamente
todos son justificados por su gracia. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo son justificados por su gracia? Dice, justificados gratuitamente mediante la redención, no mediante hacer muchas cosas buenas, no mediante saber muy bien la ley, no mediante tener un sistema de justicia bastante sofisticado, no, mediante la redención, su obra redentora. ¿Cuál obra redentora, Pablo? ¿De qué estás hablando? Dice la obra redentora, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y aquí es donde tú y yo nos acostumbramos a escucharlo, pero sabes, para ellos, la primera vez que lo escucharon, yo estoy convencido que dijeron: Pablo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Me estás diciendo que el mismo Hijo de Dios fue sacrificado? ¿Me estás diciendo que el Rey Jesucristo es el que tuvo que ser sacrificado? ¿Me estás diciendo que el Rey eterno se sacrificó por mí? Y yo te digo, amigo, por eso le decían buenas noticias. Por eso le decían buenas noticias. Dice Pablo, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe. O sea, la pregunta no es si lo entiendes o no lo entiendes, si lo puedes explicar al 100%, no lo puedes explicar. Lo que dice es, lo recibes por fe. La pregunta que yo te hago a ti es no si sabes explicar la expiación sustitutiva en el trabajo, en la cruz de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿has abrazado esta verdad? ¿Has recibido este regalo? Esa es la pregunta importante, porque si nos ponemos a pensar en si lo entiendo o no lo entiendo, hay una parte que no me hace. Nunca me subiría a un avión, jamás me pararía aquí con una cosita de aquí, porque no entiendo cómo funciona. Dice en el verso 25, así demostró su justicia. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto, está hablando de Dios, Dios había pasado por alto los pecados pasados. Pablo está diciendo, amigos, Dios montó un espectáculo en la cruz de Jesús para demostrar que Él es justo. No importa si tú crees que es justo o no, Él es justo, y Él quería y tenía que demostrar que Él era justo, porque Él había pasado por alto los errores, los pecados de la humanidad. La humanidad, la raza humana, no había recibido lo que se merecía cuando se lo merecía. Y es increíble porque Pablo dice, hey, Dios puso una demostración, Dios montó un espectáculo. Si tú dudabas si Dios era justo, ¿qué había pasado? O sea, en la eternidad, la injusticia que se había cometido a través de la eternidad se hace justa en un momento, y Dios demuestra su justicia, porque dice en el verso 26, lo hizo para demostrar otra vez un espectáculo, una muestra en el tiempo presente. Y es tan poderoso esto, amigos. Ellos están diciendo todo lo que habían hecho para atrás y todo lo que van a hacer para adelante nos tocó a nosotros, decía Pablo, nos tocó a nosotros ver la justicia de Dios. Nos mostró a nosotros ver que Dios demuestra que es justo. Nos tocó a nosotros, dice, de este modo Dios es justo, pero a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Me encanta el Dios que tenemos, porque sabes, no tenemos un Dios que dice, vamos a hacer como que no pasó nada. Te equivocaste, la lastimaste, te lastimaste a ti. Vamos a hacer como que no pasó nada. Como no podría haber un buen juez que deje libre a un violador y a un asesino, Dios tampoco podía hacer como que no pasó nada. Pablo está explicando lo que Jesús hizo. Era decirnos, amigos, no nos hagamos. Ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares. Nos establecemos metas y no las cumplimos. Queremos a las personas y son las que más lastimamos. ¿Eso es justo? ¿Delante de Dios es justo? Pero al mismo tiempo lo que está diciendo Pablo es que Jesús vino
básicamente a decir: sí, eres un pecador. No lo voy a hacer como que no voy a hacer como que nada pasó, no voy a hacer como que no dolió. No llegas, amigo, no llegas, amiga, te quedas corto, te quedas corta de la justicia de Dios. Pero Jesús también viene a decir: no te preocupes, no te preocupes, yo voy a arreglarlo. Hay una deuda que tienes que pagar, pero entiendo que no tienen fondos tus cuentas de banco, por lo menos suficientes. Yo voy a pagar, yo mismo voy a pagar. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús tenía que venir. Es el justo y es el justificador. Eugenio, papi, no vuelvas a picarle a las bolitas. Yo la arreglo. Yo la arreglo. Y Jesús está diciéndote a ti y a mí: no llegas, pero no te preocupes, yo voy a arreglarlo. Y montó un espectáculo, sacrificando a su propio hijo, y lo ejecutó en una cruz. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? Porque debido a su justicia, Él exigía un pago. Porque debido a su misericordia, Él había retrasado el pago. Pero debido a su gracia, Él mismo personalmente hizo el pago. Porque debido a su justicia, Él exigía un pago. Debido a su misericordia, Él retrasó el pago. Y debido a su gracia, Él hizo el pago. Y esas son buenas noticias. Tu Padre Celestial se adaptó a tus capacidades, se adaptó a mis capacidades. Es el justo y es el justificador. Es perfecto. Es perfecto. Y lo más interesante es que tú estás invitado a ser parte. Estás invitado a ser parte del grupo de personas que pueden presentarse delante de Dios como justos. No porque eres muy bueno en base a la justicia humana o a nuestro sistema dañado, egoísta de justicia, sino en el estándar de Dios. Por eso Él tenía que pagar, nadie más podía pagar. Era el único que tenía los fondos suficientes, amigo. Nadie tenía los fondos suficientes para pagar esa deuda que tú y yo tenemos ante Dios. Tu Padre Celestial se adapta, y por eso es fundamental, es esencial, es central que tú puedas creer que Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Ese es el elemento 5 de nuestra lista. Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Y otra vez, la pregunta no es si lo entiendes completamente. La pregunta no es si lo puedes explicar al 100% y cómo funciona la expiación sustitutiva y en la cruz y lo que estaba pasando y a dónde fue y qué pasó durante el tiempo. Es interesante y son buenas preguntas. Lo lindo de esto es que es verdad y que es real y que lo puedes hacer tuyo. Entonces la pregunta no es si lo entiendes, si lo puedes explicar al 100%. La pregunta es: ¿lo has recibido? ¿Has recibido ese perdón? ¿Has recibido esa justicia de poder presentarte ante Dios y decir: yo no tenía fondos, pero aquí hay una cuenta infinita que tú mismo tenías, y que gracias a esos fondos yo me puedo presentar aquí frente a ti y puedo ser juzgado no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo, no por la vida que yo viví, sino por la vida que Él vivió. ¿Lo has recibido? Yo te digo algo, yo sé que muchos de nosotros aquí lo hemos recibido y hemos pensado y abrazamos esa verdad, pero yo sé también que probablemente aquí hay 1, 2, 3, no sé cuántas personas que no lo han hecho, que tal vez siempre ha habido dudas, cuestionamientos, no lo entienden al 100%, y como no lo entienden al 100% dicen: ¿cómo lo voy a recibir si no lo entiendo? Yo te quiero invitar hoy a hacerlo. Yo te quiero invitar hoy a recibirlo, porque si tú estás dispuesto a aceptar y abrazar esta verdad, hoy es un excelente día para hacerlo. Esto es fundamental.
es lo más importante, diría Pablo. Lo más importante. Hoy me encanta Vida In, es muy práctico, está muy bueno todo. Agregamos valor, queremos que de forma muy práctica, queremos que seguir a Jesús hace tu vida mejor. Pero qué importante poder sentir esa paz de pararte frente al Padre Celestial perfecto en ese sistema de justicia que ni siquiera alcanzamos a entender y decir: yo soy justo frente a Él. Entonces lo que hice fue lo siguiente: escribí una oración y en un momento más lo voy a poner en la pantalla, pero quiero invitar a que todos podamos repetir juntos esta oración. Yo sé que tal vez tú ya la has hecho, pero simplemente por no incomodar a alguien que tal vez la va a hacer por primera vez, yo quisiera que todos, independientemente de la has hecho, tal vez la hiciste hace mucho tiempo, pero tal vez hoy hubo algo que dijiste: me está cayendo el 20 y la quieres volver a hacer, está buenísimo. Pero aún aunque tú digas: ¿sabes qué? Esto yo ya lo sabía desde hace tanto, quiero que lo hagas conmigo, porque queremos crear este ambiente seguro donde cualquier persona que quiera hacer esta oración por primera vez lo pueda hacer sin ningún tema. ¿Les parece? Voy a poner la pantalla y vamos a repetir juntos la siguiente oración. Dice así: Padre Celestial, he pecado, me quedo corto de tu justicia y lo que significa vivir justamente. Mi pecado generó una deuda que no puedo pagar. Creo que la muerte de Jesús pagó la deuda por mi pecado. Pongo mi confianza en Él como mi Señor y mi Salvador. La leemos otra vez juntos. Padre Celestial, he pecado, me quedo corto de tu justicia y lo que significa vivir justamente. Mi pecado generó una deuda que no puedo pagar. Creo que la muerte de Jesús pagó la deuda por mi pecado. Pongo mi confianza en Él como mi Señor y Salvador. Déjame orar por ti. Dios, gracias por esa gracia, Señor. Gracias por ese amor de donde nace esa gracia, esa misericordia, ese perdón, esa justicia disponible para todos, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Dios, por mis amigos y mis amigas que están aquí hoy, que probablemente esto es nuevo y esta es la primera vez que lo escuchan presentado de esta manera, que tú puedas darles la sabiduría, la capacidad de entender y abrazar estas verdades que hemos hablado hoy, pero también que les des la valentía, el coraje de poder vivir estas verdades y de poder saberse justos, de poder saberse dignos ante tu Padre Celestial perfecto. Gracias por Pablo. Gracias por estos textos que tienen tantos años y siguen siendo tan relevantes el día de hoy. Gracias por los hombres y las mujeres del primer siglo que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que hoy podamos tener acceso a estos textos, Dios. Quédate con nosotros. Ayúdanos a ver como tú ves y que podamos continuar en nuestra jornada de fe, descubriendo a ese Padre Celestial de amor que nos ama, que nos perdona y que está con los brazos abiertos, listo para el momento que querramos ir y darle un fuerte abrazo. En el nombre precioso de tu Jesucristo, el único nombre digno, oramos. Amén.